Pues buenas tardes o buenas noches, según a la hora que cada quien nos pueda ver. Tenemos a un invitado súper especial, pero primero quisiera yo presentarme. Yo soy Luis Jorge Arnau, soy el director de Estrategias para el 21, una editorial mexicana que empezó con la revista Mexicanísimo y que ha venido creciendo a crear libros, sobre todo de divulgación sobre México y sus posibilidades. Y por azares del destino, conocí a un bicho raro, que es el señor Samuel Rodríguez Medina, con el cual empezamos a coincidir por algunas pequeñas cuestiones culturales y ahora pues tenemos la oportunidad de que no es su primer libro, ni mucho menos, ahora hablaremos de él, pero está, ahora es como orgulloso padre de un nuevo libro, y desde el que queremos hablar y aprovecharlo de pretexto para tocar algunas cuestiones sobre la cultura. El libro se llama La Isla Inestable y fue maravillosamente editado en Argentina antes de que fuera hecho en otros lados y antes de que tuviera que tocar puertas aquí. Samuel, que tiene en el fondo una parte argentina que ahora platicaremos, tuvo la habilidad para colocarlo y lo editaron. Pero sin embargo lo vamos a tener muy próximamente en México. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis Jorge, bueno, ya hemos recorrido algunas batallas juntos, ¿no? Sobre todo esa batalla que se llama la batalla cultural. Te conocí personalmente en Monterrey y hicimos una amistad instantánea, ¿no? Sí. Con algunos otros buenos amigos. Pero bueno, yo estoy muy contento de platicar contigo porque respeto mucho tu trabajo. Veo esa pasión que le metes a experimentar este país, que creo que esa es la palabra que nos conviene. Y gracias por conversar sobre Emmanuel Marx y la isla inestable. Vamos a platicar un poco. Primero quiero hablar del libro como un producto global, Ujú. porque son de estos libros que parten con un solo personaje, bueno, no un solo personaje, sino con un personaje central, que es Emmanuel Marx. Y quisiera yo preguntarte por qué el libro, por qué lo hiciste. Es una pregunta que me hago todas las noches, ¿no? ¿Por qué escribir? Pero la respuesta siempre viene de una u otra manera, porque si no me muero, porque creo que se me caen los dedos, me sale un ojo. Es algo muy físico para mí el escribir. ¿A qué hora escribes, eh? No, 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 esto es como muy invasivo. O sea, escribes a las 24 horas, ¿no? En el auto, en el donde sea, ¿no? Siento que soy algo muy clásico y me ataca la idea y no me deja en paz. Puede ser desde el sonido de unas llantas, desde la respiración de la montaña cuando estoy muy poético. Una frase que alguien me dijo, por ejemplo, hay un cuento que se llama San Francisco de Asís asesino. Yo estaba en el banco en un maldito BBVA y un conserje le estaba diciendo a una chica, es que a mi esposa la asesinó San Francisco de Asís. Y la frase me impactó y me fui a escribir el cuento, no hice ni mi trámite. Entonces, la calle nos da todo y es muy peligrosa la calle en México y es muy luminosa. Entonces, pues yo creo que para escribir uno tiene que poner un pie en la calle. Eso es cierto. Y ahí además salen las mejores historias. Sí, Ya totalmente. de un cuento de una persona que sale a escribir a media calle con estas máquinas antiguas y lo que sucede mientras escribe. Pero platiquemos del actor central de todos tus cuentos. Quisiera yo solamente, para efecto de nuestro público, es comentar que es un reportero albino, cuyo nombre es Manuel Marx, un tipo muy extraño, muy inusual. De pronto a mí me da ciertas reminiscencias con Filiberto García, este investigador que salía en El Complot Mongol, una gran novela de Rafael Bernal, que mucha gente habla de ella como un clásico de la novela negra. Y de pronto hay como algunas reminiscencias que me encantan de él. Platícame un poco sobre Marx. La Isla Inestable es una serie de cuentos que descubren la historia de este personaje, ¿no? Es un investigador, es un periodista y es un escritor frustrado y es norteño, ¿no? No se dice nunca que es de la ciudad de Monterrey, pero por ahí se intuye. Y Emmanuel Marx sufre albinismo
y esto lo cataloga como el fantasma, ¿no? Ese es el apodo que él se da a sí mismo, que él tiene, es el fantasma, es alguien que está entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y Emmanuel Marx es muy extraño porque nunca se sabe en el libro si investiga los casos o los inventa. Él trabaja para un periódico y tiene una guerra abierta con su jefe, que es un capitalista a muerte, que es un industrial del norte, y tiene que trabajar en este periódico, y Marx de pronto ficciona la realidad aún, que ya está demasiado ficcionalizada en México, ¿no? No hay nada más ficcionado que la realidad, ¿no? Exactamente. Entonces Marx, desde su no presencia a nivel de piel, a nivel de clase social, es como un paria, como que no se vive bien entre los de arriba, entre los de abajo, tiene amigos muy extraños, luego está en juntas de grandes industriales, luego descubre una trama para que el Mundial de 86, bueno, no resulte ganador quien quieren los apostadores, sino alguien más. Y es un personaje muy Sherlock, pero también muy fraudulento. Es un héroe al revés. Tiene tintes heroicos, pero es más cínico que heroico, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que muchos de los héroes tienen que ser cínicos y de pronto esta vivencia de él así, pues no queda otra, ¿no? Sí, la Oye, pero idea, ¿empezaste viéndolo a él o fue al revés? Porque, vamos a decir, tenías las ideas y se las fuiste colgando a él o a él lo pusiste a investigar y a desarrollar no, los cuentos. el personaje lo empiezas a dibujar tú y acaba dibujándote el personaje a ti, ¿no? El personaje se liberó de mí muy rápidamente. Tiene tonos de mi voz, tiene algunas frases que yo digo, tiene algunos gustos que yo tengo, pero luego el personaje, Marx, es muy afirmado. Max es un cabrón, Max me dejó atrás a mí y me dijo, déjame hacer el buen libro a mí, déjame perderme como me perdería yo, déjame matar como mataría yo, déjame enamorarme como me enamoraría yo. Y en eso yo lo seguí a él. Lo que tenías que hacer era solamente dar la punta de algunos temas y Claro, y la, darlo. la- la punta de los temas me lo daba la calle, ¿no? Una frase que escuchaba, algo, una casa que de pronto pasaba y no me hacía sentido de por qué tenía el letrero de se vende, o hay un cuento en donde narro toda estrategia de la leche contaminada de los hermanos Salinas en los 80s, y son pequeñas cosas que a veces lo soñé a Marx, entonces, pero después él me guiaba. Marx es muy autónomo de mí, ¿no? Déjame comentarles a la gente que nos está viendo, un poco la impresión que me dio a mí el libro, es que son cuentos para ir corriendo. O sea, son cuentos que no se toman su tiempo, por así decirlo. Se parecen un poco a la vida normal de tanto de los investigadores como de los periodistas que tienen, además hay uno de los cuentos que lo menciona, tienes 3 días para sacar la nota y entonces esta precipitación hace que no hay tiempos para serenarlo, no hay tiempos a veces ni siquiera para cotejar y tienes que continuar sobre la marcha. Y una de las características que le vi al libro muy buena es eso, que son cuentos para ir corriendo, o sea, no te dan tiempo. Y de pronto dices, si no me da tiempo a mí para digerir lo que lo estoy leyendo, imagino lo que le pasa al personaje cuando tiene que resolver o escribir una nota o hacer artículos que son premiados a veces o que le han costado, incluso le cuestan algunas amenazas y esto, van a la cabeza directo, no se toman, no andan por las ramas, digamos, ¿no? Es que lo viste muy bien, Luis Jorge. A mí, Marx, todos esos 2 años no me dejó en paz. Era no sé cómo decirlo, de a cuento por semana, de a tiro por viaje, ¿no? Era un cuento por semana. No podía estar en paz. Yo tuve muchos problemas con la persona con la que vivía en esa época, porque me decía, ya párate, está comiendo Emmanuel Marx, no te deja en paz. Entonces yo creo que yo caí en un frenesí creativo. Era demasiada la carga, demasiado lo que tenía que decir Manuel Marx, y el día que terminé de escribir El Fantasma, se me rompieron todo lo que no había llorado en mi vida, lo lloré ese día, ¿no? Es de que por fin me libré de este cabrón, ¿no? Me tiré a una alberca en pelotas y no podía, estaba llorando abajo del agua porque no quería que me vieran, pero era porque ya había terminado con tanta muerte que hay en el norte de México, con tanta corrupción, con tanta enfermedad,
con tanta locura, con tanto cinismo, pero y también Emmanuel Marx afortunadamente tiene buen sentido del humor y eso es lo que me sacaba. Pero Emmanuel Marx es un reportero que vive bajo el volcán, como la novela de Malcolm Lowry que ocurre en Cuernavaca. Marx no puede vivir fuera del volcán, ¿no? Está acosado por la lava que es México y que conoces muy bien y que explicas en tu revista. Entonces, no me dejó en paz. Fueron 30 cuentos, de los cuales salieron 26, 27. Y como bien lo dices, ¿no? Es un ritmo muy machacante. Afortunadamente tiene algunos chispazos de buen humor, si no, esto sería una película de Pasolini. Unas cosas que quisiera yo tocar en concreto, ahí por una cuestión que tengo familiar, mi esposa trabaja mucho con migrantes, me llamó mucho la atención el cuento de Guatemala, que dices, qué bestialidad de cuento. Mm. Y lo digo toda la extensión de la palabra porque dices, oye, ¿es posible? Claro que es posible. Claro que la palabra Guatemala, o sea, aplica, ¿no? Y que seguramente es algo que ves tú mucho en el norte, ¿no? De todos estos migrantes que quedan a la deriva y de pronto dices, bueno, ¿qué estarán haciendo con ellos? No solo los narcos, los gobiernos, ¿qué estarán haciendo con ellos los, pues los que los venden, los que los Claro. usan? ¿Cómo ha sido tu enfrentamiento? ¿Cómo fue el enfrentamiento de Emmanuel Marx con los migrantes? Eh, ah, te lo digo primero personalmente. A mí me arrastró con los migrantes la mamá de mis hijos, la fotógrafa Mónica Lozano, y me llevaba a Ajá. ver estas casas de los migrantes en Ciudad Juárez. Entonces, yo platiqué mucho con migrantes de Guatemala. Casualmente, cuando fuimos a la clase del migrante de la Ciudad Juárez, había mucho guatemalteco. Y yo noté una cosa de ellos. Tenían una una forma de hablar tan poética, tan elegante que a mí me enamoraron. Entonces platiqué mucho con ellos y me contaron estos casos de la sífilis y la CIA, ¿no? Cómo la CIA inoculaba de sífilis a la población para luego este, probar medicamentos y darles un seguimiento, pero fuera de la ley. Es un programa de la CIA. Entonces dije, esto lo tiene que investigar Marx, esto lo tiene que decir Marx. Y entonces es un realismo sucio, ¿no? Es una no ficción lacerante disfrazada de ficción. Y regresaban a su país e infectaban comunidades enteras y la palabra Guatemala se carcome. Es este Miguel Cara de Ángel del señor presidente Miguel Ángel Asturias, ¿no? Entonces, eh, Manuel Marx escribe el reportaje, no se lo publican, se lacera y dice, pero ¿cómo no vas a publicar esto si es lo que pasó en la América Latina? Pero no puede renunciar a su trabajo porque tiene que estar ahí, tiene que estar aguantando como Simón del Desierto. Entonces mi aproximación a los migrantes fue a través de sus narrativas que están hechas de fuego y dolor, ¿no? Pero fíjate lo impresionante. ¿Cuánto tiene ese cuento de realidad? Ujú. ¿Hasta dónde? O sea, ¿cómo es posible que apenas tomas trozos de algo que es real, ¿no? Y a mí en lo particular me pegó mucho esta situación de, ya terminamos marcados como con los judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial, para identificación y todas sin importar las secuelas que dejen esto en comunidades enteras, y después nadie quiere decir nada o nadie quiere reconocer, ¿no? Otro de los cuentos del que quiero yo tocar un poco porque en México es es una historia que lleva muchos años, la historia de Miroslava Stern, a la cual se le han dado muchísimos acercamientos, y tiene un cuento, Samuel, que se llama Archibaldo, donde ahora hay otra nueva versión tomada de este personaje mágico. Imagínense, Miroslava murió a los 29 años, si hubiera durado 20 años más, hubiera sido un clásico de nuestro cine, ¿no? ¿Por qué Miroslava otras vez? Mira, ese es el primer cuento del fantasma. Es el segundo del libro, pero es el primero que escribí. Entonces yo estaba diseñando al personaje. Y yo quería hacer algo muy sencillo. Yo quería hacer un cuento de investigador y prostitutas. Y Mónica me dice, oye, ya, chole, ¿no? Con investigadores y prostitutas. Y entonces de la nada platicando me dijo, hazlo albino.
O sea, ya me dio la idea. Hazlo albino. ¿Por qué? Pues porque está raro y porque nadie lo ha hecho. Y ahí fue donde ya le puse cara a rostro a Emmanuel Marx y el color, en mi cabeza, el color contrario al albino no es el negro, sino el rojo. Entonces su primer enemigo es un pelirrojo que se llama como el personaje de Buñuel, como Archibaldo de la Cruz. Y el Archibaldo de la Cruz de Buñuel se come al Archibaldo de la Cruz, que es un barman, ¿no? Y tiene una fijación y un fetichismo con la foto de Miroslava, De en donde Miroslav. descarga su furia, pero su mujer o la mujer de Archibaldo, pues es una mujer muy parecida a Lilia Prado, ¿no? Entonces, Pero oye, para que veas, para los que escuchan esto y creen que es la prehistoria, no, no es la prehistoria. Quizá los autores son antiguos, pero les conviene asomarse un poco a ver esos clásicos y claro. darse cuenta que este país no ha cambiado. Lo único que han cambiado son los coches que salen en la película, ¿eh? Pero los demás. Exactamente, exactamente. Entonces, él le quiere hacer un homenaje mortuorio a Miroslava y comete asesinatos buscando las letras de Miroslava, ¿no? Con los Sí. asesinados. Y nadie se da cuenta, pues, por qué están matando en este bar hasta que Emmanuel Marx, que es un fanático de Buñuel, lo entiende y habla del crimen con una naturalidad pasmosa, pero también le da su probadita a la Lilia Prado, ¿no? Porque es un cínico. Sí, sí. Por cierto, nada más como comentario, ¿eh? Eh, si alguna vez tengo una cantina, voy a robarme descaradamente una frase de este cuento de Samuel, porque si hay algún buen nombre para una cantina es el reino de los dioses ebrios, que es una frase que usa Samuel. Hombre, estaría maravillosa una cantina, ahora llámenle antro o centro nocturno, como quieran, el reino de los dioses ebrios. Pero bueno, esta es muy recomendable y es un poco para que veamos cómo la historia es cíclica. Como decimos, cambian los coches, pero Miroslava sigue ahí y Ujú. siguen los que quieren en su nombre eh, recuperar o salvar o Claro. homenajearla y está lleno de... Todos tenemos algo del Indio Fernández, decía un cuate, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Quiero brincar a otro cuento, Samuel, que me gustó mucho, que es Rápido y Furioso, aprovechando el nombre que le pusiste y un par de frases maravillosas que una dice, una chica que muere por exceso de verdad, lo cual es pasmoso, y una segunda que dice, una caída desde su propia altura, cuando fallece. Platícame de ese cuento, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en Platicando esta con sociedad los nuestra tan editores, precipitada? yo tenía como la preocupación de que Emanuel trabajaba solo, ¿no? Ujú, Era muy lobo solitario. Entonces, de pronto, entra este personaje que es Ana, una periodista súper talentosa y muy joven que se empieza a meter con el caso de Rápido y Furioso, la filtración de arma ujú, que hubo por el ujú. norte de México. Y Ana hace un ejercicio que solamente una mujer puede hacer, que es investigar no en las armas, sino a quienes mataron esas armas. En el cuento, los reportajes de Ana van volando. Ana hace reconstrucciones de las biografías de los asesinados por esas armas. Pero se da cuenta el FBI, se da cuenta el gobierno de México y la asesinan, ¿no? Y él no se enamora de Manuel Marx, no, no hay un enamoramiento, hay una admiración tremenda que tiene Marx por esta periodista joven y valiente, y le deja un lirio de la paz, se lo hereda. Y ahí en el lirio de la Ujú, paz viene toda la investigación abajo en un doble. ujú, ujú. Entonces Marx se da cuenta que no hay lugar para los jóvenes en este país, que no hay lugar para los lúcidos, que Ana era imposible porque ella quería ser la gran periodista y se arriesgó, pero lo que encontró fue una muerte desde su propia altura. Es Eh, imposible, Luis Jorge, el personaje de Emanuel Marx, porque Emanuel Marx se mete con cosas muy fuertes, pero vive. Y ujú, eso no es cierto. A los periodistas aquí los matan. sí, Entonces sí, Marx tiene esa parte de ficción, ¿no? Es un gato que cae boca abajo, perdón, boca arriba. Es un gato que se salva, es un gato que tiene muchas vidas. Y se salva porque su periódico es mediocre. Trabaja en un periódico mediocre, patrocinado por el PAN, ¿no? ajá, Entonces no lo digo que es el PAN, pero pues es un partido conservador. sí, Pero sus reportajes tienen muy pocos lectores, va rastreando en casos muy poderosos, pero con muy pocos lectores.
Y Ana la rompe porque hace esta investigación sobre Rápido y Furioso y entiende que ahí está la carrera del periodista, pero no la dejan decir. Entonces Mark se queda con unas pocas cenizas de Ana que pone en el lirio de la paz y dice, bueno, que la verdad sea una fragancia. Sí. Es un cuento muy bonito que además ese y otro me conduce a preguntarte si eres borgiano. Hasta la madre, Sí, hasta la madre. Yo, si no estoy cerca de Borges, no quiero nada, pero sí. nada, 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 de verdad no quiero nada. Recomiendo ampliamente que lean un cuento de Samuel Rodríguez que se llama Borges debe morir, también, y que va de parte de esta integración, pero no es el único donde demuestra vamos a decir, sus aficiones o sus obsesiones, vamos a decir, es más correcto decir, sus obsesiones borgianas que aparecen por ahí y que nada más que con una cualidad que tiene Samuel, que no tenía Borges, y no lo digo criticando a Borges, era el estilo de Borges, es que Samuel tiene mucho más los pies en la tierra, en una tierra lodosa, salpica, cruda, pero, es un borgiano de las calles y esa es una cosa interesante, ¿no? El libro está dedicado a Borges y a Bolaño, a los Sí, dos. Y esa sí. parte que tú dices, a mí quien me aterrizó de Borges fue Bolaño, Luis Jorge. ¿No? Que es lo que tú dices, lo que tú dijiste a mí con muchísima habilidad, yo lo pienso de Bolaño, que él es un Borges terrenal. Y entonces no se puede ser Borges, nadie puede ser Borges y sería un suicidio literario intentar ser Borges. Pero México, este México norteño nos da eso, no permite que te eleves, no te permite, tienes que andar estás condenado a andar por la tierra. De hecho, déjame decirte que mi única, ni siquiera es la palabra no es crítica. Quizá yo lo que diría, bueno, ¿sabes qué le falta a esto? Que Marx se tuvo que esconder, se tenía que haber escondido. Mm, O, o sea, este México desafortunadamente no aguanta a un periodista que le maneje 25 casos, 27 que son, y totalmente. que siga vivo. Ujú, Desafortunadamente, ¿no? Lo digo por cómo la realidad nos rebasa, ¿no? claro. Un periodista así, Claro, es la periodista que asesinaron en Chihuahua, es el periodista que asesinaron en Sinaloa, es el que van a asesinar mañana en Tabasco. No, no, y son todos aquellos que se escondieron ya o que cambiaron de giro porque no resistieron. Esos no aparecen en la contabilidad. El otro día leí un artículo muy importante que decía, quizá haya que multiplicar por 5 o por 10 por cada muerto, todos aquellos periodistas que dejaron de serlo, ujú, porque la carga es demasiado fuerte en este país. Hay un proceso muy fuerte en contra de la verdad y en contra de los que la buscan que hace que muchos decidan volverse anónimos, irse del país, como Lidia Cacho, buscar trabajo, sobre todo en el norte, pasarse al otro lado, empezar a llevar una doble vida muy complicada. Y eso es una de las cosas de las llamadas de atención de este libro, de cómo dices, es que hay violencia en todos lados y es rudo. Debe haber sido duro levantarte en las mañanas y díjole otro caso terrorífico, mano. O sea, Era una pesadilla, sinceramente, pero era una dulce pesadilla para mí, porque una de las cosas que uno ama como creador es tener algo que escribir. sí, Si no te mueres, si no, yo me sentiría muy poquita cosa si no tengo eso, pero hay casos como el de, no sé si te lo mandé o no, o si lo pudiste revisar, se llama Dormida Alfonsina, es el caso ajá, de una chica, a una madre le arrancan a la nena y la matan y la cría una familia acomodada y se la arrancan, y eso pasó aquí en Monterrey, la niña se llama Anita. ¿No? ujú, Le arrancaron a la chava, la abrieron con un forceps para caballos, le quitaron la nena y se la llevaron a otra casa y a la mujer la dejaron ahí tirada en la calle. Ese también lo investiga Marx y lo ve y lo huele y lo siente, pero otro caso más, y es otro caso más que yo creo que los periodistas son esta especie de Antígona o de poetas que le responden a la muerte y eso a mí me interesa mucho.
¿Ves? Eso yo quisiera que mi literatura, humildemente, lo digo mi literatura muy humildemente, se reconociera así como algo que le está respondiendo al horror. Eh, Oye, hay una frase en el cuento que nombra el libro en La Isla Inestable, que habla de que nadie lo sabía y todos lo sabían. Esta situación a doble voz, donde todo mundo sabemos lo que acontece, aunque nadie lo dice o aunque nadie dice saberlo, es una situación terrorífica y hay que buscar, porque si no busca uno las respuestas lo alcanzan a uno y lo Claro. alcanzan a uno de mala manera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les quisiera dirigirme un segundo a los escuchas y a la gente que nos está viendo para recomendarles. Hay varios cuentos maravillosos que podría yo trabajar con ellos. Es Uzbekistán, obviamente Borges debe morir, Tatanka, el día que Hamlet lo lloró, que además es de que el día que Hamlet lloró, híjole, me recuerda tanto estos cuentos salvajes de Horacio Quiroga. De pronto dije, ay, este lo podía haber firmado Quiroga porque son cuentos así como estrujantes y eso a veces duele, a veces gusta, y todos tenemos una parte de masoquista en el corazón, empezando por el escritor, que, bueno, lo que pasa es que Samuel, y déjenme comentar que tiene un masoquismo múltiple, porque imagínense, además, tener que ser irreverente y estar conviviendo con gente que trata de ser muy formal o trata de dedicarse a la cultura en medio de un océano de incultura. Entonces, sí hay un masoquismo múltiple en Samuel que se refleja en esta obra. Y yo quisiera comentarle a la gente que el libro, aunque no ha llegado a México, pero muy pronto, ahorita le vamos a Samuel que está haciendo para que llegue, todas también lo pueden bajar. Es muy sencillo, ahorita lo pueden bajar por Amazon, es muy fácil de leer, cada vez han mejorado Ujú. las lecturas, ahora ya no necesitan, pueden comprar el libro y ya no tienen que tener su Kindle, ya lo pueden leer en la computadora, lo pueden leer en el teléfono celular. Así lo leí yo, y yo recomiendo que se asomen a la buena literatura contemporánea. Esta sería como el mensaje, aunque platican un poco de qué expectativas tienes con el libro, de cuándo llegue, cómo lo vas a vender. Mira, con el libro tengo la expectativa de que Marx ya me deje en paz, ¿no? Cuando terminé de escribir el Fantasma, escribí 30 cuentos más de todos los cuentos que no me dejó escribir este cabrón. Ujú, El libro tiene tres partes, ¿no? Una parte escrita en primera persona donde Marx cuenta los casos y ujú, luego entra en coma como ujú, Sherlock porque se cae de ujú, una cascada de aguas negras. ujú. Y luego la segunda parte del libro la cuenta su jefe, que va encontrando sus Sí. diarios, que va narrando sus peleas con él, que va narrando las historias de Marx. Y la tercera parte la cuento yo, un narrador Ujú, omnisciente. ujú. Y iba a terminar todo, Luis Jorge, lo iba a desconectar, lo iba a desconectar a Marx en la segunda parte del libro. Lo iba a dejar en coma y adiós. Pero no pude, porque Ajá. había que cerrarlo de otra manera. Mejor lo volví loco con el último cuento. Sí, sí. Y espero que el lector le dé una oportunidad a alguien que tiene ganas de ser honesto con el mundo en el que vive, ¿no? Ujú. Y esa honestidad no quiere ser, no tiene por qué ser tan venturosa ni tan idealista. Estamos en México y pasan cosas. Y México Sí. nos da literatura, nos da pintura, nos da graffiti, nos da cine y nos da un mensaje de tienes que resistir, ¿no? Nos obliga a resistir. Y entonces en este norte de México, en donde se apachurra toda la América Latina, donde se aglutina la América Latina, las historias se dan por borbotones, se dan como una lluvia ácida, ¿no? Tal vez. La historia de un inmigrante haitiano, la historia de un empresario que secuestraron, la historia de un trabajador de la fábrica. Y aunque no todo es tan pesimista, sí que hay una gran carga de inconformidad, de descontrol, de poco encantamiento y hay pocas salidas para resistir por la vida. Entonces, en este tremendo caos y en esta barbarie que estamos viviendo, pues mi personaje la Sí. pronuncia la barbarie. Platícame un segundo antes de que terminemos de los escenarios de tu propia resistencia, de dónde andas metido, de dónde haces tus propias luchas, además de escribir,
vamos a decir, el término no es dignificar, quizá por darle unos aires un poco más frescos a esta realidad que de pronto nos abruma. Platícanos de ti, Samuel. Mira, pues soy una persona que defiende la palabra en un mundo consagrado a la imagen, tú dirás, ¿no? Una persona que ama la palabra profundamente, que la respeta, que la sufre también, pero el mundo está consagrado a la imagen. Luego, vivo en una ciudad industrial y a mí me interesan las humanidades. O sea, súmale eso, este es Monterrey, Torreón, Saltillo, Victoria, Reynosa, Matamoros, Juárez, Tijuana, son campamentos industriales, ¿no? Consagrados a la máquina y a la producción, y aquí nos toca defender la calidez de la mirada o de las narrativas. También, pues, soy una persona que no se puede quitar de encima la frontera, aunque quiera, ¿no? Y aquí está un imperio súper asesino, aquí nomás, y entonces ellos nos obligan a ser muy guerreros y a veces les colamos una. Entonces, con esas tres formas, pues se va configurando un libro como el que escribí. Es descomunal lo que pasa en el norte de México. Es descomunal la imagen sobre la palabra. Es descomunal el juego de la industria sobre las humanidades acá. Entonces, esto descomunal o te haces fuerte o te hace papilla, ¿no? Y además, también tienes que hacer fuerte porque hay gente allá abajo y a los lados y arriba que de pronto está buscando eso. De pronto a veces lo que pasa es que no todos somos iniciadores, no todos somos punta de lanza, pero de pronto cuando encuentra uno a estos espíritus combativos y dicen, ah, caray, yo por ahí quisiera ir, yo por ahí me quiero asomar, y estos trabajos al final generan corrientes que permiten un poco que entre aire fresco y que le podamos cambiar un poco la personalidad a estas sociedades industriales y que nos podamos ver de frente como seres humanos, aunque estemos produciendo, ¿no? Samuel, yo quiero agradecerte a ti, pero también quiero invitar al público a que asómense a Samuel, asómense, entren a su red, entren a escuchar todas las notas de lo que hace, síganlo en Facebook, asómense un poquito a gente que está convencida de que hay otras maneras de encontrar la verdad y de encontrarnos como seres humanos en la búsqueda de la verdad, porque nadie la tiene. Asómense un poco, denle espacio, les va a permitir, aún en temas tan rudos como los que pasan en la isla inestable, darnos cuenta de que hay un poco de dignidad, hay un poco de iluminación, hay un poco de búsqueda de paz, de gente excepcional que también están en la frontera protegiendo a los migrantes, trabajando por los derechos humanos, tratando de decir, oigan, no se corrompan, no caigan en todo este mismo escenario. O sea, la vida tiene solución, y esa gente heroica, héroes cívicos, que no forzosamente tuvieron que usar rifles y macanas y pistolas, también hay que sacarlos a la luz. Y por eso es bueno asomarse a Samuel. Escuchen sus charlas sobre cine, que son realmente inolvidables. He escuchado algunas, me encantan sus pláticas en los museos, sus pláticas en la escuela. Creo que el trabajo que hace es muy, muy importante para que este país sea así, mejor. Samuel, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco tu presencia en la entrevista, y ojalá nos permita un poco darle a la gente otra mirada, ¿no? A que no todo este país son mañaneras. Gracias, Luis Jorge. Yo la verdad es que no sé si te acuerdas, pero a principios de los 2000 yo te mandé un artículo y yo no sabía, yo la verdad es que no tengo muchos contactos, yo la verdad soy muy ermitaño. Y tú me respondiste, yo tenía 20 años, 21, 22, no sé cuántos, y yo quería que alguien me pelara, ¿no? Porque yo quería escribir, y tú me dijiste, me hiciste tres observaciones técnicas y me dijiste, mándamelo, porque lo podemos publicar, pero yo no te lo mandé porque me dio mucha pena. Uh Era un artículo sobre José Alfredo Jiménez y la -huh. frontera.
Y yo nomás quiero recordar esto, que yo te he seguido hace mucho tu carrera, la fuerza que imprimes al momento de defender este país, que hay que defenderlo. Se nos olvida que no nomás hay que creerlo ni glorificarlo, hay que defenderlo. Entonces, a mí lo que tú me dijiste aquella vez de decir, bueno, sí, esto se puede publicar, a mí me dio mucho impulso, porque mm, en Monterrey la gente tiene otras miras, esas cosas, son cosas de como de glorificar al norte de México y primero se le tiene que conocer. Entonces, yo te agradezco mucho por ese chavo de 20 años que tú le dijiste que podía escribir. No, a lo mejor ni Mm. te acuerdas, pero no tienes que acordarte, yo sí me acuerdo. Y a ese chavo de 20 años que tú le dijiste que podía escribir, pues ya tiene 5 libros y se la parte todos los días para que los chavos, estos son mis libros, mira, para que los chavos de mis clases amen al indio y cuestionen a Casals y busquen a Luis Buñuel. Y lo que salió de La Isla Inestable es lo que chorrea del norte de México, ¿no? Lo que va trasminando de un lugar tan complejo como el norte de México, que yo sí te sigo, creo que es la literatura contemporánea, el cine contemporáneo está aquí. Entonces, denos una oportunidad a los autores que estamos acá, para poder expresar y describir este otro México que a veces casi no existe y a veces existe demasiado. Y a los pintores, por lo que estás haciendo tú en el norte también, porque no solamente son los escritores, los artistas plásticos, hay una Claro, expresividad impresionante, impresionante, con estás en el medio de las olas de dos culturas, claro. ni siquiera es una fusión, es como estar en el acantilado y que te golpean las olas por todos lados y hay gente que aún ahí tiene la intención de hacer arte y esa gente hay que escucharla y hay que verla y hay que promoverla, que es lo que haces. Exactamente, y es verdad. Entonces la ira inestable está ahí para ojos inquietos que tengan hambre de una narrativa distinta, atribulada, muy, como dices tú, va siguiendo el ritmo muy urbano, que pasamos de lo rural al urbano en 20 años, y eso es este ritmo que se nos viene encima. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo tu diagnóstico, tus comentarios, y ahí está Emanuel Marx, el fantasma, a la casa de sus lectores, como el piel roja que busca a su búfalo. Sí, Tatanka. Tatanka. Pues, pues muchas gracias y gracias a toda la gente que nos acompañó. Realmente, créanme, vale la pena acercarse a las letras de Samuel. Un abrazo a todos, mucha suerte.